Que el Señor les bendiga. Les habla Damaris Sirión y es un gusto para mí saludarles en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a pedir que si son tan amables abren sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5. El título del mensaje de hoy es Yo era culpable y Cristo tomó mi lugar. Dice así la palabra de nuestro Señor. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En el sufrimiento de Cristo en la cruz vemos reflejado el amor de Dios por el hombre. La Biblia nos da la visión que desde la eternidad Dios tenía ya planificado el plan de redención. Si vamos al Antiguo Testamento, encontramos en la ley que Dios mandó a Moisés a sacrificar un cordero sin defecto para con su sangre hacer remisión de los pecados del pueblo de Israel. El sumo sacerdote tenía que entrar una vez al lugar santísimo por año, una vez por año al lugar santísimo, para que con la sangre del cordero sacrificado pudiera hacer remisión de sus pecados, de sus propios pecados y también del pecado del pueblo. La Biblia nos enseña que sacrificaban animales y Moisés tomaba esta sangre y la rociaba en casi todas las cosas para santificarla. El libro de Hebreos 9:22 nos dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por esta razón el sacrificio de Cristo en la cruz era tan necesario, porque si Él no hubiera ido a la cruz, si Él no hubiera derramado su sangre, ni usted ni yo tendríamos esperanza, ni usted ni yo hubiéramos sido perdonados por Dios, ni usted ni yo tendríamos la remisión de nuestros pecados. El plan redentor de Dios para el hombre ya estaba planeado, como dijimos antes, por Dios desde la eternidad. Y en el Antiguo Testamento, en la ley, vemos la sombra de este plan que vendría a hacerse efectivo un poco más tarde con la muerte de Cristo en la cruz. Si usted pone atención, puede ver la similitud entre lo que Dios mandó en la ley y el sacrificio de Cristo en la cruz. Este cordero sin defecto, sin mancha, que era inmolado, representaba a Jesús, el Cordero de Dios que iba a venir a tomar nuestro lugar en la cruz. El sumo sacerdote que entraba una vez cada año al lugar santísimo con la sangre de los animales para pedir perdón por él y por el pueblo, representaba a Jesús como nuestro gran sumo sacerdote, que entró en el lugar santísimo una vez y para siempre, y no con la sangre de animales, sino con su propia sangre, y allí está intercediendo por nosotros delante del Señor. En primer lugar, en la cruz Jesús compró nuestra redención. Pasando por una iglesia cristiana en una ocasión, vi un cartel muy grande que decía, yo soy Barrabás. Esto me llamó la atención. Esto me trajo a mi pensamiento el día de la crucifixión de Cristo. Me parecía en mi mente estar oyendo las voces de la multitud diciendo, suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Me vi entonces yo misma como aquel malhechor. Me vi entonces en mi mente como Barrabás. Él era pecador, culpable de delitos y transgresiones, y yo también era culpable. Quizás no de la misma magnitud o de la misma forma que se le imputaban a él los delitos, no tenía lo mismo que él había hecho. Sin embargo, también merecía ser condenada por mis pecados, por mis transgresiones hacia Él. Yo necesitaba el perdón de Cristo, igual que lo necesita usted, igual que lo necesitaba Barrabás. Inmediatamente el Espíritu Santo trajo a mi mente el momento de la crucifixión, y en ese instante reviví el día de mi conversión. Pude ver que en la cruz debía estar yo. Él era justo e inocente y decidió por amor a mí tomar ese lugar, tomar mi lugar, tomar el lugar que me correspondía a mí. Muchas personas piensan que no son pecadoras porque no se ven a sí mismos pecadoras, porque ellos se ven trabajadores, responsables, de buenos sentimientos, y en su perspectiva no hacen nada incorrecto. Yo recuerdo una vez que estábamos ministrando, Josué y yo, a un matrimonio, y cuando Josué le
les dijo la necesidad que tenían de arrepentirse de sus pecados, el hombre muy sinceramente y con un genuino asombro le preguntó a Josué: ¿qué pecado tengo yo? Porque muchas personas piensan que no son pecadoras. Y quizás usted me está viendo en este momento y está de visita en la casa de su familia o por ciertas cosas usted le dio por cliquear este video y lo está mirando. Déjeme decirle que si usted piensa en su corazón que no es pecador, porque usted practica una religión o porque usted se ve a sí mismo que es una persona intachable, le tengo malas noticias. La Biblia nos dice que no hay bueno ni siquiera uno. No hay nadie que haga lo bueno. No hay nadie que sea tan justo que no necesite el perdón de Dios. La Biblia nos dice en el libro de Romanos, capítulo 3, del 9 al 12, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Déjeme decirle que todo ser humano, toda persona cuando nace ya viene en pecado. Toda persona tiene ese pecado dentro de usted. Este pecado congénito que viene en la raza humana desde que se nace, desde el tiempo en que Adán y Eva transgredieron la ley de Dios, desde que desobedecieron los mandamientos divinos. Todos nacemos con la semilla del pecado adentro. Y quizás usted diga: hermana, los niños son inocentes, no son pecadores. Y sí, los niños no son pecadores, son inocentes en su periodo de su niñez. Pero aún así, los niños nacen en pecado. Todos venimos con el pecado original adentro. Ese pecado está en el niño desde que nace, está en silencio, agachapado, como escondido. Pero según el niño va creciendo, según el niño se va volviendo un poco adolescente en su etapa ya de que entra en el crecimiento, se le va desarrollando ese pecado, se va desarrollando tanto en hechos como en pensamiento. Así que todos somos pecadores. Todos necesitamos el perdón de Dios. Todos necesitamos pedirle al Señor que nos lave con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. La Biblia nos dice en Isaías 53, 6, todos nosotros nos desviamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, Dios, cargó en Cristo, en Él, el pecado de todos nosotros. En la cruz, Cristo llevó nuestros pecados, nuestras iniquidades. En ese plan glorioso de redención que Dios trazó, Jesús era el cordero que sería inmolado. Con su sangre Él limpiaría de todo pecado a toda persona que se acerca a Él con sinceridad, a toda persona que viene y le pide perdón de sus pecados, a toda persona que se arrepiente de estar lejos de Él y lo recibe en su corazón. La Biblia nos dice que Él los limpia, los lava de todo pecado. Ahora, el diablo en su astucia trazó un plan de destrucción. Con su engaño a Eva, él hizo que el primer hombre y la primera mujer desobedecieran el mandato divino, y esto le causó la muerte espiritual, o sea, la separación de Dios con el hombre. Usted puede oír ahí muchas veces que la gente dice: todos somos hijos de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Somos hechos criaturas de Dios, fuimos creados por Él, pero solamente somos hijos de Dios. ¿Sabe cuándo? Cuando le recibimos como Señor y Salvador. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, usted puede ver en el capítulo 1 que dice que al que le recibe, Él le da el privilegio de ser llamado hijo de Dios. No todos somos hijos, todos somos criaturas, pero solamente somos hijos cuando le recibimos en nuestro corazón como Señor y Salvador. Por la desobediencia a Dios vino el pecado, y el pecado trajo la enfermedad física, la pobreza y la muerte espiritual. En el libro de Deuteronomio 28 vemos que Dios puso bendiciones sobre el pueblo de Israel si ellos le obedecían, pero también puso maldiciones si ellos desobedecían. En el libro de Gálatas el apóstol Pablo escribió
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. La maldición de la ley, que son las maldiciones escritas en el libro de Deuteronomio 28, Cristo la llevó sobre sí en la cruz. Esas maldiciones estaban divididas en 3 partes. Si usted la quiere comprobar, puede leer en el libro de Deuteronomio todo el tipo de maldiciones que habían. Primero tenía la maldición de la separación de Dios, o sea, la muerte espiritual. Esa era una de las maldiciones. La otra maldición era la pobreza que obtendrían ellos por desobedecer. Y la tercera era la enfermedad. Cuando Cristo murió en la cruz, Él llevó estas maldiciones y trajo bendición. La primera maldición es la separación de Dios o muerte espiritual. Adán y Eva murieron espiritualmente y esta muerte espiritual pasó a todos los humanos. Recordemos que la Biblia nos dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. No teníamos acceso a Dios, no teníamos acceso a comunicarnos con Él, no teníamos acceso a que Él nos oyera. En la cruz Cristo tomó nuestro lugar como pecadores y nos dio vida, nos reconcilió con el Padre. Efesios 2:1 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto es lo que sucede en el nuevo nacimiento. Cuando usted recibe a Cristo, el nuevo nacimiento no consiste en que usted va a nacer de nuevo, volver al vientre de su madre, sino es un nacimiento espiritual, porque usted nace de nuevo en su espíritu, o sea, el espíritu que estaba separado con Dios cuando usted nació por el pecado original. Cuando usted se arrepiente de sus pecados y lo reconoce a Él como el Hijo de Dios, como que vino a la cruz y murió y resucitó, ese espíritu suyo nace de nuevo en Cristo y comienza una relación que usted puede acercarse a Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo. La segunda maldición era la pobreza. En la cruz Jesús nos redimió de la maldición de la pobreza. La palabra nos dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Quizás usted diga: hermana, usted también está hablando en la doctrina de la prosperidad. No. Yo no estoy hablando de la doctrina de la prosperidad. Yo estoy hablando lo que la palabra dice. La Biblia nos dice que Dios quiere prosperarnos a todos. Para explicar esto mejor, le voy a pedir que usted abra su Biblia en Deuteronomio 28, en el versículo 15 al 20. Dice así: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en tu ciudad, maldito en el campo, maldita en tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres la mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Fíjese que yo no estoy diciendo que si usted es pobre, usted es maldito. No, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que hay una maldición, que había una maldición al quebrantar la ley de Dios, que venía pobreza allí. Cristo nos redimió de eso. O sea que usted tiene una esperanza, usted tiene una promesa, usted tiene una victoria en la muerte de Cristo en la cruz. No solo le perdonó sus pecados y lo reconcilió con Dios, ahora también lo libertó de tener que estar en esa miseria de no tener que comer o de no tener cómo pagar sus deudas. Usted tiene que saber que usted tiene garantía en Cristo de que Él puede darle una victoria en esto. Solamente Cristo no lo redimió de la maldición de la pobreza. Él le dio tremendas y asombrosas bendiciones y promesas para que usted pueda salir de ella. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que les falte a ustedes
conforme a sus riquezas en gloria. En la tercera epístola de Juan, Juan dice: amados, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prospera su alma. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor aquí? Mi deseo es que tú no pases trabajo. Jesús también en el Sermón del Monte dijo que no tenemos que afanarnos por las cosas que necesitamos, porque nuestro Padre, nuestro Dios sabe que la necesitamos y Él nos la suplirá si nosotros le buscamos a Él, si nosotros creemos en sus promesas. Solo tiene que venir a Él en oración con las promesas del Señor, con las promesas que Jesús le ha dado. Si usted ve, el pueblo de Israel era agricultor. Si usted ve allí, cuando se cerró el cielo para ellos por su desobediencia, no había lluvia. Entonces venían los enemigos y les robaban las cosechas. La tierra se empezó a endurecer y por falta de agua se hizo estéril. Entonces no daban las semillas que sembraban y quedaban pobres, quedaban en pobreza, quedaban en una actitud asolada. ¿Sabe qué? Dios, cuando ellos se arrepentían de su pecado, entonces le mandaba a un libertador que los ayudara a salir de eso. Como usted lo puede ver en el libro de los Jueces, venía alguien que iba enfrente de ellos y los lideraba para ellos buscar a Dios, arrepentirse de sus pecados, y entonces Dios volvía a abrir el cielo para ellos y tenían entonces sanidad sus tierras y podían prosperar y tener alivio de aquella maligna pobreza que vino sobre ellos por la desobediencia. En el nuevo pacto, según lo enseña el apóstol Pablo en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la pobreza. O sea, usted tiene que saber sus derechos en Cristo. Si usted está pasando mucha necesidad, ve al Calvario, mira la cruz, mira lo que la palabra nos dice. Cristo te redimió. ¿Cómo sucedió esto? En la cruz. Cristo tomó tus pecados. Cristo tomó tu desobediencia. Cristo tomó las maldiciones que venían sobre nosotros allí y las clavó en la cruz, las llevó en la cruz y nos hizo libre de todas esas maldiciones, libre de la maldición que venía por el pecado. Toda esa maldición fue puesta sobre la cruz y allí fuimos hechos libres. La Biblia dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, seréis verdaderamente libres. Cristo no solo nos redimió de la pobreza, sino que nos dio gloriosas promesas para que usted vaya a la oración y le diga: el Señor nos ha dicho, recuérdame. Le diga: Señor, recuérdate que yo estoy en necesidad. Recuérdate que necesito un trabajo. Recuérdate, Señor, que tú suples mis necesidades y yo necesito un trabajo porque tú me redimiste de la pobreza. Por lo tanto, tú me vas a suplir mi necesidad. Ahora, note algo. No promete Dios que usted será millonario. No. Él promete sacarlo de la pobreza y suplir sus necesidades. Hay personas que se van más allá y comienzan a predicar algo que no es lo que está escrito. Jesús quiere prosperarnos. Ese es el deseo de Dios. Amados, yo deseo, dice la palabra, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este deseo viene a traer una confirmación de lo que Cristo hizo en la cruz. En tercero, la maldición que viene es la maldición de la enfermedad. Cristo nos redimió también de la enfermedad. A veces nos cuesta trabajo creer que Cristo también nos redimió de la enfermedad, porque hay enfermedades, hay síntomas que vienen a nuestro cuerpo, hay diagnósticos que se nos vienen en contra y nosotros ahí no nos parece que hemos sido redimidos realmente de eso. Pero la enfermedad también entró en el mundo por el pecado. En el mismo capítulo 28 usted puede ver que una de las maldiciones era la enfermedad. Serás enfermo de esto, te vendrá esta enfermedad por tu pecado. Es decir, que Cristo
cargó todo eso. Fíjese lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 53, versos 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En la cruz no solo llevó Cristo nuestros pecados para reconciliarnos con Dios, ni llevó la pobreza para que tengamos nosotros prosperidad en nuestra vida, sino que también llevó las enfermedades. Él las puso allí, Dios las puso allí. Fíjese que dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Esta palabra ciertamente significa sin lugar a dudas, positivamente, infaliblemente. Él llevó nuestras enfermedades. Note que dice ciertamente, o sea, infaliblemente. Aquí no hay ningún margen de duda. Cristo llevó nuestras enfermedades. El profeta Isaías nos dice sin temor a equivocarse que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjese que dice esta frase en pasado. El tiempo aquí está en pasado. Dice, por su llaga fuimos. Esto está escrito en tiempo pasado. Ya pasó hace más de 2000 años que fuimos sanados, fuimos curados en la cruz. Cada latigazo del Señor, cada herida que recibió, cada golpe, Él estaba pagando por nosotros para que nosotros no tengamos que llevarlo. Por su llaga fuimos curados. No importa lo imposible que parezca la sanidad, no importa lo horrible del diagnóstico del doctor, no importa lo que tú has padecido ni el tiempo que lo llevas padeciendo, no importa los síntomas que tienes en tu cuerpo. Lo que importa es que la palabra de Dios, que es infalible, que no miente, que es verdadera, que es sin margen de error, ella dice sin equivocación que ya fuimos curados, En Romanos 10, yo quiero que abra esta palabra. Allí en el libro de Romanos capítulo 10, el verso 8 al 10 dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En este versículo nos muestra la relación que tiene la fe para salvación y la fe para sanidad. Cuando usted se convirtió, usted creyó que Jesús era el Hijo de Dios, quien murió y resucitó, y usted lo creyó en su corazón, y esto fue para justicia, pero lo confesó públicamente que usted aceptaba a Cristo porque creía que Él era el Hijo de Dios. Usted lo verbalizó, y esto hizo que usted fuera salvo. De la misma manera, usted puede hacer esta misma oración igual que cuando usted fue salvo. Es la misma fe, todo está conectado. Fíjese, según el diccionario griego Strong, el número 4991, nos dice que la palabra que en estos versículos se traduce como salvación o salvo viene de la palabra griega sotería, que también significa salud. De hecho, algunas versiones antiguas de la Biblia, cuando están hablando de este versículo de Romanos capítulo 10, 8 y 10, ellos en vez de decir que si confesara para salvación, ellos dicen para salud. Decía esa antigua traducción de la Biblia, creo que es la de 1909, no estoy segura, pero es una versión antigua. Usted tiene que saber que cuando usted está enfermo y usted va a creer, es la misma fe que usted usó para ser salvo, es lo mismo. Isaías nos dice que todo está en el mismo paquete en la cruz. Isaías nos habla en el capítulo 53 que tanto los pecados como la pobreza, como los dolores, como las enfermedades, están en
Cristo en la cruz. Él nos redimió de todo eso. Él nos liberó. Él lo llevó para que usted sea libre. Usted necesita entonces solamente creer que cuando usted cree en su corazón lo que la palabra de Dios dice, que por su llaga fue curada, que ciertamente Él llevó esa artritis, que ciertamente Él llevó ese cáncer, que ciertamente Él llevó ese problema del corazón, que ciertamente Él llevó eso que usted está padeciendo y que Él lo hizo libre porque por su llaga usted fue sano. Y usted lo cree en su corazón, allí en su espíritu, usted lo comienza a confesar con su boca. Óigame, déjeme decirle que esa sanidad va a salir al mundo físico, se va a manifestar en su cuerpo y su doctor verá la gloria de Dios, porque su doctor le dirá: usted está sano. No sé cómo pasó, no sé lo que pasó, pero usted está sano. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es la verdad. La palabra es más verdad que lo que usted está sintiendo ahora mismo en su cuerpo. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra para partir allí todo lo que que necesita sacar del medio, toda duda, todo temor, todo pecado que está haciendo que su enfermedad sea arraigada allí, toda incredulidad. Todo eso sale cuando la palabra de Dios entra, cuando esa palabra bendita es puesta por el Espíritu Santo en su ser. Entonces usted es libre de todo lo que lo hace no creer la palabra, y su mente se abre para ver el sacrificio de Cristo, para ver a Cristo crucificado por usted, para ver a Cristo llevando nuestras transgresiones, llevando toda nuestra enfermedad, llevando toda nuestra pobreza. Y usted puede decir: gracias, Señor, porque por ti soy libre. Gracias, Señor, porque tú eres mi Dios. Gracias, Señor, porque tú hiciste ese sacrificio bendito. Aleluya. En la cruz Jesús nos dio un paquete completo de bendición. Sin embargo, el diablo quiere que usted viva ignorante de esas bendiciones. Él conoce que la desobediencia nos separa de Dios. Él conoce que la Biblia también dice que cuántas maldiciones vienen por la desobediencia. Por lo tanto, Él tratará de que usted desobedezca a Dios. Él tratará que usted dude de Dios. Él tratará que usted tenga incredulidad en su corazón. Él tratará que usted no crea lo que la palabra le dice. Él tratará que usted crea más lo que usted siente que lo que usted ve en la palabra. ¿Sabe qué? La Biblia dice que caminamos por fe, no por vista. La Biblia dice que el justo vivirá por su fe. Usted tiene que creer la palabra antes de que creer cualquier otra cosa. El diablo sabe que Cristo lo redimió de todas esas maldiciones. El diablo sabe que él tiene que sacar sus manos de su cuerpo, de sus finanzas, de su vida, de su corazón, de su familia que no conoce a Cristo, porque él sabe lo que Cristo hizo. Pero ¿sabe qué? Él trata de ponerle a usted desánimo, trata de ponerle a usted esa pereza espiritual para que usted no vaya a la palabra, para que usted no vea lo que Cristo hizo, para que usted esté ignorante de lo que Dios hizo por usted, para que usted viva detrás de una cortina llorando cuando ya Cristo pagó el precio por usted, cuando Cristo nos liberó. Oh, gloria a su bendito nombre, de todo pecado. Cristo nos liberó de toda maldición que había contra nosotros. Por lo tanto, usted tiene que aferrarse a las promesas de Dios y hablarle. La Biblia nos dice en el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Es la exposición de su palabra la que lo va a sacar de esa oscuridad espiritual y les va a dar luz para que usted pueda ver lo que Cristo hizo por usted. Aleluya. Es el conocimiento de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz la que nos saca a un lugar espacioso, la que nos saca a victoria. Quizás usted esté pensando: oh, yo vivo tan angustiada. Bueno, vive angustiada porque no conoce lo que el Señor ha hecho por usted. Reviviendo yo mi conversión cuando vi aquel letrero
Con mis ojos entonces miré el Calvario. Oh, comencé a mirar de una forma palpable que en cada herida que el Señor le daban, en cada latigazo, en cada golpe, estaban puestas cada una de las enfermedades que nos acechan, con los golpes que recibió, con los clavos que lo pegaron a la cruz, con la lanza que lo traspasó su costado. Él estaba siendo molido por mis rebeliones, molido por mis pecados y por el suyo también. Allí en la cruz, con aquella angustia, Él estaba pagando el castigo para que nosotros tuviéramos paz. Allí en el Gólgota, Él estaba comprando nuestra redención. En mi analogía con Barrabás, me di cuenta de que Él fue hecho libre por aquellos que odiaban al Señor Jesús. Pero yo vi que yo fui hecha libre por el amor de Dios por mí, por el amor derramado de Dios en mí, que dio a su único Hijo a morir por mí. Aleluya. Esa es la bendición que tenemos nosotros los creyentes. Esa es la bendición gloriosa que tenemos en Él. Aleluya. Fue por amor que Él quiso tomar mi lugar y el suyo. Fue porque nos amó. Recuerde siempre que en la cruz Cristo venció al diablo, lo puso al ridículo para que Él no tuviera más alcance de nosotros. En la cruz Jesús nos dio vida, una vida abundante. En la cruz Jesús rompió el acta que era contra nosotros, la clavó en la cruz para darnos una libertad absoluta. La Biblia dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En segundo lugar, Jesús subió victorioso al Padre. La resurrección es el mayor triunfo del Señor. Ir a la cruz sin resurrección no tenía ningún efecto sobrenatural, ni podía decirse que Jesús era divino, pero porque muchas personas eran crucificadas. Si usted se acuerda, 2 ladrones fueron crucificados con Él y morían, y hasta allí quedaba todo. No había más suceso de sus vidas. Pero en cambio Jesús murió y resucitó. Con su muerte Él no quedó allí en la tumba no lo pudo agarrar, la tumba no lo pudo detener. Él venció, Él se levantó de los muertos. Jesús en su resurrección mostró su divinidad, mostró ser el Hijo de Dios. Jesús murió por nosotros en la cruz y tuvo un triunfo apoteósico. Él no se quedó en la tumba. Llegó el domingo. Llegó el domingo y se levantó de la tumba con poder. Aleluya. Lucas nos dice en su evangelio que el ángel les dijo a las mujeres que fueron a ungir el cuerpo de Jesús con ungüentos: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, Él ha resucitado. Aleluya. Muchos son los que debaten este tema de la resurrección de Cristo. Muchos quieren ridiculizarlo y decir que esto no sucedió. Lógico que al diablo no le conviene que las personas crean que Jesús se levantó de la tumba, que las personas vean el poder de Dios, porque los tiene sumido en una oscuridad para mantenerlos presos en una esclavitud al pecado. Por esta razón Él oscurece la mente de los que no creen para hacerles dudar de este hecho maravilloso. El pastor británico Richard Bewes y escritor del libro La Resurrección, Realidad o Ficción, dijo: si hubiera sido simplemente una leyenda susurrada de una persona desconocida que vivía en Palestina, podría haber seguido siendo un interesante tema de conversación después de la cena durante un tiempo. Pero he aquí mucho más que una historia de un libro antiguo. La gente fue completamente transformada. La personalidad de Cristo resplandecía en su convicción y estaban dispuestos a morir por su confianza inquebrantable en el mensaje de Cristo crucificado y ahora vivo por los siglos. Continúa diciendo el pastor Richard Bewes: en el primer siglo no había ningún medio de comunicación. Si Jesucristo no hubiera resucitado corporalmente de la tumba, claramente
seguramente y sin duda nunca habríamos oído hablar de Él. Y esta es la verdad. La resurrección de Cristo fue un hecho revolucionario, fue un hecho que revolucionó el mundo. Cristo resucitó. Para nosotros los que creemos en Él, la resurrección es un hecho real. En Apocalipsis 1:18 el apóstol Juan dice lo que Jesús mismo dijo: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él está vivo, aleluya. Nuestro Dios vive para siempre. Y Él dice: tengo las llaves de la muerte y el Hades. La muerte es el último enemigo para ser vencido, pero Jesús lo venció con su muerte y resurrección en la cruz. Jesús resucitó victorioso y fue al Padre victorioso y se sentó en un trono sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo llena en todo. Y a nosotros los que creemos, nos resucitó juntamente con Él y nos sentó junto con Él en lugares celestiales. Aleluya. Para concluir, la Semana Santa es una semana de reflexión, es una semana donde tenemos que tener el gran sacrificio en mente y meditar en Él, apartarte de todo pecado si estás en pecado, porque el Señor no merece que lo traiciones así. Apartarte de la duda, del temor, apartarte de la incredulidad, apartarte de vivir una vida afanada en las cosas del mundo. Estamos en tiempo de reflexión. Reflexiona. Tú que piensas que a lo mejor tu vida no ha cambiado, tú que piensas que sí te arrepentiste, pero tus pecados del pasado te persiguen, suéltalos. Ya Cristo pagó el precio por ti. Y tú que nunca has conocido al Señor Jesús, si estás mirando este mensaje en esta hora y quieres entregar tu vida a Cristo, quieres sacar ese vacío y llenarlo con la presencia del Señor, quiere que tu vida cambie porque no tiene sentido tu vida, eres infeliz a pesar de las cosas que has adquirido. Yo te digo en este momento, si quieres hacerlo, haz esta oración conmigo. Baja tu cabeza y con tus ojos cerrados, dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que no merezco tu perdón, pero te pido que me perdones. Reconozco que en la cruz tú moriste por mí, que tú eres el Hijo de Dios encarnado, que moriste y resucitaste y estás sentado a la diestra de Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Límpiame de todos mis pecados. Yo te recibo en mi corazón. Haz de Él tu trono. Haz de Él el lugar donde tú habitas desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Muchas bendiciones y feliz día de resurrección. El Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. En el ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo, y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes,
por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control, usted va a crear su propio profile, usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación, o sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638. Y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal, aquí también se llama un money order con un giro postal, al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio, llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias, y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.